Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todo esté marchando bien. Y pues aquí nuevamente con el gusto de estar con ustedes, saludándolos, continuando con este tema. Vamos a continuar hablando acerca del tema 4 de nuestro programa. El tema 4 es selección de personal. Estamos en la materia de administración aplicada a recursos humanos. Y hemos estado hablando acerca de varias cosas o varios aspectos acerca de la selección de personal. ¿Qué tan importante es hacer una buena selección? ¿Qué tan importante es lograr seleccionar dentro de un grupo de candidatos a la persona más idónea, que se acerque o se apegue más al perfil que estamos buscando? En esta ocasión les quiero presentar un tema que es acerca de competencias. ¿Se acuerdan que la clase o la anterior sesión habíamos hablado un poco acerca de cuáles eran los tipos de entrevistas? Hablábamos acerca de la entrevista dirigida, que es donde el entrevistador hace preguntas específicas, concretas, para obtener respuestas concretas de los candidatos o de los entrevistados. Y hablamos acerca de entrevistas semidirigidas también, en donde había la posibilidad tanto de que el candidato se exprese o hable acerca de X número de cosas. Y también hablamos acerca de entrevistas grupales, en donde de acuerdo al requerimiento que se tenga para encontrar un candidato o unos candidatos idóneos, se podía recurrir a este sistema de entrevista grupal, en donde para optimizar tiempos, optimizar recursos, optimizar el resultado que se espera y con base en los reclutamientos masivos, es como se puede utilizar esa entrevista grupal, donde juntas un grupo de personas y vas entrevistando y vas informando a su vez, y eso hace que las personas vayan dándose cuenta de qué es lo que están ellos esperando o lo que esperarían ante un trabajo que vienen a ellos a buscar, y ir descartando cualquier tipo de candidato que a lo mejor no le interese, o que a lo mejor a nosotros como empresa pues vemos que no cubre con el perfil. Después de eso también dijimos que había que hacer unas entrevistas profundas, y las entrevistas profundas van más allá de nada más revisar el currículum o revisar la solicitud de empleo, sino ya hay que ir explorando un poco otros aspectos que te van dando un poco más de claridad respecto al tipo de persona que estamos seleccionando dentro de nuestro proceso de recursos humanos. Para mí es bien importante el tema de competencias. Les puedo comentar que en mi experiencia, hace aproximadamente unos 8 o 10 años, empecé a trabajar para una empresa en donde lo principal que ellos estaban innovando en ese momento era certificar competencias de los trabajadores. Es decir, específicamente en el área de ventas decían, oye, ¿cómo podemos nosotros asegurar que una persona es competente en el área de ventas específicamente o cualquier otra área? Entonces, en la empresa donde yo estaba me decían, bueno, necesitamos evidenciar con un documento, con un certificado de que esa persona sí es competente para esa función en específico. Entonces, hicimos una serie de instrumentos que ayudaron a medir el nivel de conocimientos de la gente, el nivel de habilidades, de actitudes que tenía la gente, a través de instrumentos por escrito, de observación, de medición. Entonces les decíamos a un grupo de personas, oigan, necesitamos que nos respondan unos cuestionarios para nosotros con eso constatar que ustedes son competentes ante una norma, ante una característica específica de su puesto. Entonces, hace, insisto, 8 o 10 años aproximadamente nos hacían que nosotros fuéramos midiendo el grado de competencia y qué tanto podía ser competente o aún no competente la persona en el puesto específico. Entonces, digamos que hace más o menos 10 años es como estoy familiarizado con el tema de competencias.
Cabe hacer mención que las competencias iniciaron con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el gobierno en ese momento, y estas dos entidades empezaron a crear un organismo que se llamaba el CONOCER, que se llama todavía, porque aún existe, que era el organismo certificador de esas competencias. Y existían o generaron muchísimas competencias de muchas profesiones y de muchas especializaciones, de ventas, de servicio, de administración, de instrucción, de mercadotecnia, etcétera. Muchísimas competencias, o normas, perdón, que tenían que ver con ciertas competencias. Entonces, bueno, empezaron ahí a impulsar esta nueva forma de certificar el conocimiento de la gente, y fue como empezaron a surgir las normas de competencia laboral. A partir de ahí, entonces, las empresas empiezan a sumarse a este tipo de característica dentro de sus procesos de recursos humanos, específicamente de selección, en donde decían, bueno, vamos a asegurar que una persona es competente, que cuenta con las competencias necesarias para el puesto que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué hacían o qué hacen actualmente? Hacen entrevistas basadas en competencias. Es lo que les voy a platicar un poco. En la lámina que tienen ustedes ahí, dice gestión del capital humano por competencias. ¿Qué tiene que ver con conocimientos? Lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido en términos de escuela o experiencia o conocimientos en general en donde los haya adquirido, no importa cómo, pero que tenga esos conocimientos, yo los voy a evaluar. Todas aquellas habilidades también que, insisto, no importa cómo las haya adquirido en sus empleos anteriores, en sus compañías en donde ha estado, con sus compañeros, etcétera, también las voy a evaluar. Destrezas y valores y actitudes. Un poco las competencias tienen que ver también en cómo reaccionamos ante ciertas situaciones específicas, y nosotros iremos midiendo el nivel en el que nos encontramos con respecto a esa competencia. Por ejemplo, si una empresa necesita que haya trabajo en equipo, que exista el trabajo en equipo en una persona para un puesto, necesitamos preguntarle a la persona específicamente cuestiones que tienen que ver con esa habilidad, con esa competencia de trabajo en equipo. Más adelante vamos a ir dando unos ejemplos respecto al tema. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar, o se evaluarían estas cuatro grandes aspectos. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos definir el término de competencia, diríamos que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se dan como resultado de una conducta observable y que puede ser verificada, es repetible y consistente. Algo que es bien importante resaltar en el tema es que las conductas se observan. Nosotros hemos estado certificando, les decía yo hace un momento, certificando competencias, pero ¿cómo las voy a certificar? A través de lo que me escriban o me pongan, me justifiquen por escrito en conocimientos, pero sobre todo, y lo más importante, es la observación de las conductas. Acuérdense que las conductas solamente se pueden medir si las observo, si las analizo, si yo las comparo también, las comparo contra un ideal. Esto también es bien importante. Las competencias deben de estar siempre comparadas contra lo que debería de ser, el deber ser, lo que yo como empresa defino que es, contra lo que yo observo del candidato en cuanto a reacciones, actitudes, etcétera. Todo eso yo lo voy a comparar, y si eso me da un resultado positivo, la persona es competente. Si no, es únicamente alguien que no es para ese puesto, alguien que no está siendo competente para esa función, para ese rol, ¿ok? Entonces, digamos que ese es el término en el que nosotros tenemos que situarnos como competencia, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se pueden observar y que son consistentes y que se pueden repetir cuantas veces sea necesario. ¿Bien? Ok. Ahora,
El enfoque de competencia laboral se clasifica en tres tipos: las básicas, las genéricas y las específicas. Y vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas, ¿ok? Las básicas. Las competencias básicas son capacidades generales como leer, escribir, sumar, entre otras, que se requieren para desarrollar casi cualquier cosa, ¿ok? Entonces, acuérdense que muchas veces el nivel de competencia que tenga una persona no necesariamente se tiene que traducir en el nivel académico que se tenga. Pueden haber personas que tienen competencias desarrolladas y a lo mejor únicamente tengan nivel básico o nivel medio superior o cualquier nivel académico, ¿sí? Entonces pueden existir competencias muy básicas, donde nada más con que tú sepas leer, escribir, sumar, restar, con eso automáticamente tú me puedes a mí demostrar que eres competente para ciertas cosas. Insisto, no va ligado, no va unado con el nivel académico. Todos somos competentes para ciertas cosas. Habrá que ir definiendo los niveles únicamente en los que nos encontramos, ¿ok? Entonces, ese es el primer nivel en el que se encuentran las competencias, nivel básico. Después, las competencias genéricas. ¿A qué se refieren las competencias genéricas? Pues son funciones comunes a varias personas y áreas, tales como la atención al cliente, ventas, manejo de datos, etc. Es decir, hay una serie de conocimientos, actitudes y habilidades que caen dentro de un genérico, donde varias personas van a ir sumando a este nivel de competencia, que son las genéricas. De hecho, yo creo que hay muchísimas normas actuales o muchas competencias que se han definido por las empresas, en donde me dicen todas las personas que están trabajando en atención a clientes o en ventas específicamente, que me tienen que demostrar estas competencias genéricas, ¿ok? Entonces es toda una serie de funciones, características o roles que tienen las personas que caen dentro de de una misma rama, que son como las que menciono acá. Luego existen las competencias específicas, ¿correcto? Las específicas son capacidades especiales que se requieren para desarrollar algunas funciones. Por ejemplo, preparar un programa de capacitación, diseñar un sistema computacional, diseñar algún programa, en fin, en el ramo o en el área en el que se encuentre la persona, se le pueden desarrollar o puede él demostrar capacidades o competencias específicas. Algo que mi puesto me requiere demostrar. Yo ponía aquí el ejemplo de diseñar o preparar un plan de capacitación. Pues bueno, las personas que se dediquen a recursos humanos específicamente en capacitación tendrán que tener la capacidad específica de diseñar un plan y programa de capacitación, por ejemplo. Las personas que estén en el área de sistemas van a poder desarrollar o van a poder demostrar la capacidad específica de diseñar algún sistema específico en el que ellos se estén desenvolviendo, ¿ok? Entonces, retomando, las competencias son las básicas, desde sumar, restar, dividir, multiplicar, etcétera, y demostrarlo. Las competencias genéricas que entran dentro de un grupo de personas que demuestran una misma habilidad, como atención a clientes, ventas, servicio, etcétera. Y las específicas, que son ya muy específicamente diseñadas en cada puesto, en cada rol de trabajo que desempeñe cada individuo, ¿ok? Entonces, digamos que esas tres son las que yo puedo demostrar, en las que yo me puedo situar, ¿ok? Después, ¿cómo se logra ser competente?
Porque, insisto, hay desde hace ya varios años en donde te pueden decir las empresas, oye, si eres competente, o mejor dicho, hay organismos certificadores que te dicen si eres competente o aún no eres competente. Es decir, no te dicen no eres competente, ¿eh? Ojo, no te lo dicen así, te dicen aún no eres competente. Porque decir no eres competente es igual a nunca lo vas a poder hacer, y no es así. Las personas tenemos esa capacidad o esa habilidad de desarrollar, si es que a nosotros nos interesa, desarrollar alguna competencia. Entonces nos dicen, nos hacen saber, aún no eres competente. Nos hacen falta desarrollar ciertas características que tendríamos que ir mejorando y perfeccionando día tras día. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para ser competentes? Pues obviamente tener mayor preparación, tener una capacitación, digamos, formal o una formación que nosotros mismos busquemos a través de escuelas, a través de institutos, a través de cualquier tipo de institución, digamos, que nos provee del conocimiento que nosotros no hemos desarrollado o adquirido. De esa manera vamos a poder ser competentes. Cada uno de nosotros debemos situarnos en dónde estamos, cómo estamos con relación a lo que nos dedicamos. Si yo me voy a dedicar a la mercadotecnia, necesito poner claro cuáles son las cosas que sí tengo bien desarrolladas y cuáles son las que aún no tengo desarrolladas, pero que por lo que yo me dedico necesito desarrollar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar escuelas o academias o institutos que se dediquen específicamente a lo que yo no he desarrollado todavía e inscribirme a talleres, a cursos, a programas, etcétera, para poderlo desarrollar. De esa manera voy a demostrar ser competente. Si no lo tengo claro, si no lo busco, si no es que empiezo yo a hacer con esa misma iniciativa de poder buscar las escuelas que me ayudan a mejorar, pues obviamente voy a estar detenido un poco en el desarrollo de mis competencias. Entonces, todos los profesionistas, todos aquellos que se dediquen a alguna actividad en especial, deben de saber cuáles son las competencias que tienen y cuáles son las que aún no han desarrollado y buscar formas de poder mejorar, adquirir conocimiento para crecer, para desarrollar ciertas competencias. Por medio de la ejecución diaria de una función productiva, su perfeccionamiento y la acumulación de experiencias, apoyada en la interrelación con las personas. Algo que es muy común en las empresas es que el conocimiento que adquieren los empleados, los colaboradores en una empresa, muchas veces está ligado directamente al conocimiento o al adquirir ese conocimiento de manera informal. Es decir, tú llegas como colaborador nuevo a una empresa y a lo mejor no conoces un sistema que se maneja en esa empresa. Te dicen, oye, mira, necesitamos manejar SAP. Y tú dices, sí lo conozco, pero no lo domino al 100%. Bueno, lo que ocurre muchas veces en las empresas es que un compañero, o tu jefe, o alguien, te dice, oye, mira, te voy a mostrar y te voy a enseñar cómo debes hacer los reportes, cómo debes hacer las programaciones, cómo debes hacer X habilidad. Entonces, entre ellos se enseñan ese conocimiento, cosa que no ocurre, por ejemplo, en un aula formal. Muchas veces dices, oye, necesito manejar SAP, y de SAP específicamente los módulos que tienen que ver con recursos humanos. Muchas veces sí las empresas dicen, bueno, ok, busquemos quién te pueda dar una capacitación en un aula formal, con un horario determinado, con una medición determinada y para que adquieras ese conocimiento. Y otras veces
las empresas dicen, no, es que no tengo ahorita el tiempo, no lo tengo presupuestado, no es tal, y dicen, bueno, ok, mi compañero sabe, yo me acerco con mi compañero y me explica, me enseña, y es así como yo adquiero el conocimiento. Y en menos de 2 días, 3 días, una semana, no lo sé, ya las personas empiezan a adquirir ese nuevo conocimiento y lo empiezan a ejecutar, y lo empiezan ustedes a empezar a usar, ¿ok? Entonces, la ejecución diaria, ¿sí? Es como se pueden ir desarrollando muchas veces las competencias, pero siempre y cuando tengamos todos muy claro de cuáles son las cosas que debo desarrollar. Y sobre todo, y lo más importante es que estemos abiertos a la retroalimentación. Muchas veces las personas en las empresas creen estar haciendo algo bien, y de repente cuando te dicen, oye, es que esto no va por buen camino, pero después de X tiempo dicen, híjole, ¿y por qué no nos lo dijiste antes para poderlo mejorar, para poderlo superar y poderlo hacer mejor? Entonces hay que estar súper abiertos a la retroalimentación en temas de conocimientos, en temas de experiencias, en temas de habilidades. Uno siempre cree que está haciendo las cosas bien cuando de repente puede uno estar cayendo en algunos errores, en algunos vicios. Entonces es importante estar abiertos a eso. ¿Ok? Bien. Entonces de esa manera logramos ser competentes. ¿Ok? Después, hay un tema ahí que se maneja hoy en día en las empresas, que es la diversidad. Las competencias únicamente no son para personas que tienen las ciertas capacidades desarrolladas o ciertas habilidades o ciertos conocimientos. Yo aquí quise mencionar un poco que la diversidad es entre etnias, razas, sexos, orientaciones sexuales, culturas, religiones, condiciones físicas. Hay muchas empresas que hoy en día eso le dan mucha relevancia al tema de la diversidad. Y es por eso que hoy ya las empresas también están evolucionando, están cambiando para mejor, en donde pues ya le dan la oportunidad a muchas personas que quizá antes eso no pasaba, ¿no? Gentes con capacidades diferentes, con orientaciones sexuales, con razas, incluso con otros empleados de otros países, etcétera. Hoy en día ya ese tipo de cosas se tienen que erradicar y se tienen que abrir a las diversidades, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos trabajar, que necesitamos producir, y nuestras diferencias no nos pueden limitar, y sobre todo las empresas no los pueden limitar ante este tipo de cosas. Entonces hay que tener en cuenta que este factor está hoy siendo muy relevante con relación a lo que las empresas hoy por hoy están ofreciendo en sus puestos, en sus funciones, en sus roles, y no lo deben de tener, no lo pueden perder de vista. Bien. Quisiera contarles un poco acerca de la técnica de entrevista por competencias. Esta técnica de entrevista por competencias nos va a dar mucha información a nosotros como seleccionadores de una organización, para asegurar lo más posible que una persona que nosotros contratemos sí cumpla con el perfil. Mi experiencia ha sido que hace ya unos 13 o 14 años, pues las entrevistas eran muy de lo que les comentaba la otra vez. Oye, veo que tienes 15 años trabajando para tal compañía. Sí, que... Okay. Y sí, muy bien, todo bien, sí, todo muy bien. Oye, y me dices tú que eres muy, que tienes mucho liderazgo, ¿verdad? Sí, tengo mucho liderazgo, ok. Perfecto. Oye, también me dices que que te gusta trabajar en equipo. Sí, también me gusta trabajar en equipo. Entonces, como que las entrevistas eran como muy poco profundas o poco específicas a lo que nosotros queríamos explorar. Hoy, gracias a la exploración de competencias, es como yo puedo obtener mejor información.
Y por eso pongo ahí la técnica de STAR. STAR, que significa situación, la S, que es situación, la T, que significa tarea, la A, que significa acción, y la R, que significa resultado. Nosotros queremos saber en las empresas qué específicamente hizo la persona en determinada situación, que nos cuente cuál fue la situación, decirle, imagina, por favor, una situación en la que tú tuviste que tomar una decisión y cuál fue. Cuéntame esa situación. ¿Qué tú hiciste? La tarea, específicamente tú, ¿qué fue lo que hiciste en esa situación? Dime qué acciones tomaste respecto a la situación y qué resultados obtuviste. Lo que hace con esta técnica es hacer que la persona recuerde situaciones, momentos que en el pasado ocurrieron y cómo resolvió determinadas situaciones. Eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de evaluar el nivel de resolución de problemas, por ejemplo, el nivel de frustración o de tolerancia a la frustración, el nivel de comunicación que estableció en ese momento, en esa situación, y cómo salió respecto a ella. Hay quienes te cuentan historias que tú dices, ¡qué barbaridad! No puede ser que me estés contando esto. Obviamente los candidatos, lo que ellos hacen es contarlo de manera natural, de manera espontánea. Te dicen, por ejemplo, le preguntas, dime alguna vez que tuviste algún problema con tu jefe. ¿Recuerda alguna vez que tuviste un problema con tu jefe? Con decirles esa pregunta tan abierta y tan directa empiezan a recordar, dicen, sí, fíjate que sí, tuve varios. Bueno, cuéntame el que más te acuerdes o el que más te haya quedado grabado. Ah, sí, mira, una vez, estoy inventando, estoy dando un ejemplo. Una vez me pasó que llegué tarde, ¿no? Ya desde ahí te está diciendo, híjole, ¿por qué llegas tarde, no? Llegué tarde a trabajar y mi jefe estaba un poco molesto, entonces me pidió un trabajo, yo no lo tenía, entonces yo le dije que no lo tenía, entonces me gritó, y entonces yo también le grité, y nos hicimos de palabras, y él me dijo que cómo era posible, yo le dije que pues sí, que me lo había pedido apenas hace ratito, y que no sé qué. Entonces te empieza a contar toda la situación, y le dices, bueno, ¿y qué hiciste? No, pues yo lo que hice fue nada más pues a prender mi computadora y hacer como si nada, y no hice el trabajo, y casi hasta que yo lo tuviera, y oye, ¿y qué resultado obtuviste? No, bueno, pues mi jefe dejó de hablarme una semana, y yo también, y tal, ¿no? Entonces, toda esa información que tú vas obteniendo, la vas tú registrando de alguna manera para demostrar que una situación como esa, ¿no? Pues lejos de poderla solventar, de poderla sobrellevar, se volvió más caótica, se volvió más complicada. Obviamente hay casos en los que te dicen, mira, qué bueno que resolviste el tema. Sí, oye, dime, por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿qué pasó cuando tú un día que tuviste un conflicto con tu jefe? ¿Por qué fue? Ah, bueno, ya te cuentan pues algo más ligerito, ¿no? Dicen, no, mira, lo que pasa es que un día me pidió un trabajo, yo lo tenía nada más al 50%, y él se molestó, sin embargo, yo lo que hice fue generar alternativas de solución, y yo dije, bueno, mira, ¿te parece si ahorita me apuro con esto, y a las 2 de la tarde te entrego esto otro, y a las 5 de la tarde ya lo tienes todo esto resuelto, todo complicado? Sí, no, pues sí, perfecto. Ah, bueno, entonces se buscan soluciones, se buscan alternativas, se habla, por supuesto, de manera honesta, de manera franca con tu jefe, tratas de minimizar el conflicto, de no estar generando agresión ni conflicto, entonces lo empiezas a resolver de una manera diferente y las personas dicen, bueno, eso a nosotros nos ayuda más que si yo te contrato para acá con nosotros y llegaras a presentarte una situación así, tuvieras tú la forma de minimizar
de aclarar y de resolver de una mejor manera X situación, ¿ok? Entonces, sí, es importante, por eso acá las preguntas que pongo, dice, ¿cuál era la situación? O sea, dime cuál era la situación, una buena, una mala, dime cómo era, dime cuál fue tu rol, cuál fue el papel que desempeñaste tú específicamente ante una situación así. Dime qué hiciste específicamente y cuál fue tu resultado. Muchas veces para evaluar trabajo en equipo les preguntamos, oye, ¿cuál ha sido tu rol, cuál ha sido tu papel dentro del equipo? ¿Qué papel has tomado? El de liderar un equipo, el de cooperar, el de seguir nada más las instrucciones, en fin, cuéntame un poco la experiencia. Otra anécdota u otra recomendación también es que los administradores o los que se aplican en recursos humanos, muchas veces lo que va a ocurrir es que van a entrevistar personas que nunca han tenido experiencia profesional, que llegan a pedir por primera vez un trabajo. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es preguntar acerca de su trayectoria académica, situaciones como esta, es decir, normalmente lo que haces es preguntarle de los trabajos anteriores o experiencias anteriores laborales. Si no tienen experiencia laboral, lo que haces es preguntarle de la escuela. Oye, en tu escuela, en tu carrera, dime por favor una situación en la que tuviste que trabajar en equipo. ¿Cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo fue tu participación? ¿Cuál fue el resultado? ¿Tuvieron que hacer algún trabajo? ¿Tuvieron que hacer alguna investigación? Etcétera. Tú vas a ir recabando información para poder de alguna manera proyectar cómo tú necesitas a esa persona cooperativa, líder, respeta las opiniones de los demás, sí o no. Los candidatos son una fuente interminable de información, pero siempre y cuando nosotros seamos hábiles para hacer las preguntas necesarias en el momento adecuado de la gente, porque a nosotros se nos pueden ir muchas preguntas. Si no les preguntamos desde antes de que los contratemos, obviamente ya lo contratamos y de repente nunca exploramos a lo mejor cómo reaccionaba ante situaciones que se le salían de contexto, ante situaciones de estrés, ante situaciones de angustia, etcétera, y esas cosas de repente al final no nos podemos dar ese lujo de estarlas descubriendo posterior, sino ir descubriendo anteriormente a un proceso de contratación. En los procesos de selección, digamos que el mayor porcentaje de un proceso es el 60% entrevistas por competencias, el 20% evaluaciones técnicas y el 20% evaluaciones psicométricas. Aquí las tres aspectos que están reflejados en esta gráfica nos hablan de que a pesar de que las competencias tengan un mayor peso, no pueden únicamente tomarse de forma aislada. A lo que me refiero es a lo siguiente: nosotros, para poder tomar una mejor decisión, debemos de hacer una interpretación de las tres. Tenemos que hacer una integración de las tres, de tal forma que el resultado de esa integración nos dé un resultado positivo de contratación. No puedo decir que porque salió mal en la entrevista psicométrica ya no lo voy a contratar. O no puedo decir que por la evaluación técnica que salió mal ya no lo voy a contratar. No son las pruebas ni las entrevistas las últimas decisiones que se deben de tomar con respecto a contratar o no una persona. Puedes tú comparar el resultado de las tres. Estas pruebas o esta entrevista únicamente son herramientas que ayudan a las personas que seleccionan para tomar una mejor decisión. Pero insisto, no podemos irnos con la finta de decir que porque salió mal en tal o en X, ya no lo voy a contratar. Tenemos que ser muy cuidadosos en el tema. Hay que valorar
muchos aspectos además de estos, ¿ok? Justo lo que habíamos dicho hace un momento, hay que también revisar en el 4.8 los exámenes psicológicos. Para los exámenes psicológicos también es un tema, necesitamos nosotros ser muy cuidadosos con respecto a ellos. Nos van a dar mucha visibilidad de la personalidad y del perfil que nosotros estamos buscando. Mas no significa que sean determinantes para la contratación o no de una persona. Son herramientas de apoyo. Solamente que nosotros después con la entrevista, con el examen médico, con etcétera, todos los filtros que hemos definido acá son lo que va a sumar para tomar una decisión. Sin embargo, quiero mencionar que los exámenes psicométricos es un instrumento de la psicología científica que nos permite identificar datos objetivos luego de administrar una prueba a una persona. Simplemente son datos, simplemente es información que si nosotros la sabemos administrar o la sabemos controlar o manejar de una manera adecuada, vamos a obtener grandes beneficios para nuestra empresa y para nuestro candidato. Digamos que un examen psicométrico nos brinda un perfil de personalidad, historia personal o la influencia ambiental y social que ha tenido el candidato. Los exámenes psicométricos pueden ser aplicados tanto por un psicólogo, por un administrador, por un ingeniero, por quien sea. Obviamente el psicólogo tiene un poco más la formación académica para poder interpretarlos. Sin embargo, hoy por hoy, por ser ya un instrumento científico, un instrumento que ya tiene los resultados preestablecidos, pues ya no tiene tanta complicación. Hay empresas que incluso ya tienen sus pruebas psicométricas sistematizadas, que incluso hay otras empresas que ya lo que hacen es, para ahorrar o optimizar recursos, es que compran un software o compran una licencia para poder enviar una liga por internet a las personas para que desde su casa o desde donde ellos decidan ingresen a esa liga de internet, pongan un password y ya con eso automáticamente sale una batería de pruebas psicométricas. Batería de pruebas psicométricas son varias pruebas que te miden varias cosas de una persona que la empresa necesita conocer. Entonces la batería de pruebas psicométricas la componen una serie de pruebas psicométricas. Te metes a una liga por internet, bajas las pruebas, las contestas y automáticamente al final le das guardar y automáticamente la información le llega a la persona que administra el software o administra las pruebas psicométricas de la empresa. Y automáticamente le das ahí interpretar y automáticamente te saca un parámetro de análisis o un parámetro de interpretación de lo que te respondió tu candidato. Incluso le das ahí graficar y automáticamente te salen ya gráficas muy preestablecidas de lo que arrojó la respuesta de las pruebas de tu candidato. Otras empresas también, por supuesto, y eso es con base pues en lo que decida cada empresa, pues la sigue haciendo en papel. Sientan a un grupo de personas, hay una persona al frente en donde les da instrucciones y les dicen, por favor, responder estas pruebas. Y les va dando instrucciones de cada una de las pruebas. Y las pruebas pueden medir inteligencia, pueden medir personalidad, pueden medir ambiente laboral o cómo se comportas en tu nivel, en tu situación de estrés, de presión, de motivación y tal. Entonces hay muchísimas pruebas que te pueden medir muchas cosas de acuerdo a lo que tú necesites para el puesto. Por ejemplo, les decía yo que las pruebas de inteligencia es que te miden el nivel cognitivo, el razonamiento abstracto, verbal y numérico. Hay pruebas que está, por ejemplo, hay una que se llama el Terman-Merrill. El Terman-Merrill es para aquellas personas que cuentan con mínimo nivel licenciatura,
que es por tiempo, y hay 10 series en donde te va midiendo cada serie X parámetros de razonamiento abstracto, numérico, analítico y tal, y todo eso te arroja una interpretación o un resultado. Hay también pruebas de inteligencia para niveles medio superior, para niveles básicos, etcétera. Entonces, justamente esto te va a ayudar únicamente a conocer esto. No significa que si sales por debajo del promedio seas una persona que no tiene inteligencia, por supuesto que no. O si estás arriba del promedio seas un Einstein, tampoco. Sino que únicamente pueden variar muchas cosas, el nivel en el que te encuentras, la situación en la que te encuentras, etcétera. Pero al final del día lo que ocurre es que te ayuda a tomar decisiones en un momento dado. Existen las pruebas de habilidades que miden algunas formas de proceder, estilos de trabajo o desempeño. Hay como simulaciones también en muchas de las empresas donde te dicen, a ver, vamos a ponerte una situación X en donde tú me vas a decir qué harías si ocurre una situación como esta. Entonces, ¿qué harías? Aquí está el teléfono, aquí está la computadora, aquí está el escritorio, etcétera. Dime cómo responderías ante esa situación. Entonces, lo que hace el que selecciona, observa conductas para poder tomar decisiones, ¿ok? Las pruebas de personalidad también son muy interesantes, te arrojan muchas cosas de cómo eres en tu temperamento, en tu carácter, ¿sí? Todas estas pruebas que han escuchado seguramente, que son de dibújame una figura humana, dibújame un árbol, dibújame una casa, una lluvia, un hombre bajo la lluvia. Estas pruebas han sido desarrolladas por psicólogos, por supuesto, en donde tú le das al candidato una hoja blanca con un lápiz y le pides por favor que te dibuje algo. Obviamente las personas te van a decir, no, es que yo no sé dibujar, le dices tú, no, es que no es una prueba de saber si dibujas bien o si dibujas mal, simplemente dibújame lo que tú consideres, y automáticamente las personas lo que hacen es recurrir a estereotipos, a decir, oye, muchas veces cuando uno le piden que dibuje una figura humana, se dibuja a uno mismo, ¿sí? en una hoja, y luego te dicen dibuja una figura del sexo opuesto a la primera, y luego escriben una historia. En ese tipo de ejercicios, en ese tipo de pruebas, lo que arroja son temas de personalidad. Si tú lo haces demasiado marcado el dibujo, pues hay signos de que eres un tanto agresivo, de que si borras mucho, por ejemplo, las hojas que te dan para dibujar, pues significa que hay ciertos niveles de ansiedad que no está todavía controlando. Si lo dibujas grande, pequeño, en una esquina, en la otra, etcétera, todo eso los libros han interpretado que pueden llegar a ser, o son tendencias a. No quiere decir que lo sean al 100%, de que si yo dibujo muy fuerte soy muy agresivo, de que si yo borro estoy muy nervioso, no necesariamente. Son indicadores únicamente de situaciones que los psicólogos han demostrado que eso ocurre, porque ¿qué pasa? Automáticamente el inconsciente es el que empieza a dibujar. Muchas veces lo que hacemos es dibujarlo de manera consciente, pero hay rasgos, hay cuestiones muy específicas que te van a dar visibilidad de ciertas tendencias o impulsos a ciertas cosas. Entonces, es bien interesante todo esto, y les recomiendo que de repente busquen, hay muchas bibliografías acerca del Macover, que es el de la figura humana, o el del hombre bajo la lluvia también, que les dan muchas situaciones respecto a lo que pueden llegar a ver dentro de un dibujo, etcétera, ¿no? Pero te van arrojando cuestiones de personalidad de la gente. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo se van a ir relacionando las pruebas psicométricas. Insisto, son indicadores, son una herramienta más que suma a la decisión final de seleccionar o no a una persona. Nunca se guíen únicamente por eso. Tienen que hacer todo un compendio, una integración de varias pruebas.
o de varios filtros, y entre esos están las pruebas psicométricas. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el 4.9, que es el examen médico. Hay muchas empresas que el examen médico lo dan como algo, como un requisito. Y esto va a estar en función al giro de la empresa. Yo decido, yo como dueño de mi empresa o como responsable de recursos humanos en una empresa, voy a establecer junto con el médico laboral, si es que tengo un médico laboral, o si tengo convenio con una institución médica a donde envío a mis colaboradores o a mis candidatos, yo voy a decidir si es que hay alto riesgo, si es que lo tengo por norma, por reglamento, o reviso cuáles han sido mis estadísticas y cuáles son las cosas mínimas que yo necesito tener para contar con gente que sí esté a gusto en su trabajo. Hay muchas personas que pues desafortunadamente tienen cuestiones de salud que no les permiten desempeñar su trabajo de forma correcta. Y obviamente, pues ellas mismas no van a estar a gusto con el trabajo. Hay muchas gentes que son muy alérgicas al polvo, a, no sé, una serie de factores externos que le producen ciertas alergias o ciertas incomodidades para el trabajo. Y obviamente, pues ni van a estar a gusto ellas, ni nosotros vamos a poder controlar este tipo de cosas porque el trabajo por la naturaleza misma así lo requiere. Entonces, el examen médico, la finalidad justamente es asegurar que el trabajador esté en óptimas condiciones para poder desempeñar bien su trabajo, que no existan riesgos para su salud de que puedan ellos tener incapacidades, enfermedades graves, cuestiones de salud que se les vayan a agravar más, etcétera. Entonces, las personas de una manera obviamente muy cuidadosa, porque tampoco pueden discriminar, ojo, no pueden discriminar jamás personas porque a lo mejor padezcan alguna enfermedad crónica y que les hagas saber tú a la persona, oye, ¿sabes qué? No te puedo contratar porque tienes asma o porque tuviste X padecimiento. No, se pueden meter en un problema. Lo recomendable nunca es dar esa explicación, esa justificación. Simplemente, si van a ser parte de su programa, digamos, de contratación, el establecer un examen médico, saber cuáles son las cosas que ustedes necesitan cuidar, si son alergias, si son enfermedades o si son qué, específicamente, y si los candidatos tienen este tipo de cosas, no puedo decirle al candidato, no te puedo contratar por esto, porque pueden incluso poner alguna demanda en contra de la empresa que les está, porque eso se llama discriminación, sino que tienen ustedes que estar buscando de manera integral que a lo mejor de alguna manera estas personas pues no están siendo las idóneas para el puesto. Pero entonces yo les pido mucho cuidado con respecto a eso. Hay que tener mucha transparencia en los procesos y ser muy cuidadosos con la información que se maneja. No se vayan a ir por la finta de que, no, o por ejemplo las mujeres embarazadas, de repente dicen, no, es que si estás embarazada no te contrato. No, bueno, eso también es un problema. Tienen que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos y sobre todo, insisto, recordar que lo principal o el tema más importante es constar que el candidato es sano o con mínimas alteraciones de la salud y que las tareas a realizar no lo afectarán. Porque de verdad, si hay gente que tiene alguna situación de salud que ellos mismos incluso a lo mejor ni siquiera saben, porque también eso pasa, de repente tú le preguntas si es hipertenso, si es diabético, si sufre de alguna enfermedad tal, y te dicen, no, soy muy sano, pero después los mandas a un examen médico, o mucha gente que está enferma de la columna, etcétera, pues obviamente ahí se dan cuenta de que efectivamente padecen una enfermedad que a lo mejor ellos no tenían esa claridad en ese momento, y para ti es muy importante que estén óptimamente sanos para
hacer un buen trabajo, desempeñar un buen trabajo y que no haya ningún tipo de afectación en salud para ellos, ni afectación en la productividad de parte de la empresa. ¿Ok? Entonces, pues bueno, cada empresa sabrá exactamente cuál será el margen de cada una de las características de salud que se necesitan para desempeñar una función en específico. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de lo de examen médico. En la siguiente sesión vamos a irnos ya con temas también de antecedentes laborales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos explorar o investigar con respecto a los trabajos anteriores? Y así nos vamos a ir con los demás temas, ¿ok? Pero vamos a dejar hasta aquí y en la próxima sesión, insisto, y seguiremos hablando más acerca de estos temas. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y que la pasen muy bien. Hasta la próxima.